Bueno, como lo hemos anunciado, el día de hoy tenemos la presencia del subgerente del área de transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Con él vamos a conversar porque hay también un interesante trabajo que se está desarrollando y lógicamente también en pos de poder ordenar adecuadamente el tema de transporte en esta provincia. Estamos con el señor Fernando Pinto, superior en situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, con quien vamos a conversar, a quien le damos las buenas noches, para ir conociendo un poco también este trabajo que se ha venido desarrollando y cuáles son las perspectivas que se tiene especialmente para brindar y tener un adecuado servicio de transporte público en esta provincia. Muy buenas noches, don Fernando, bienvenido al programa. Bueno, de todo, gracias por la invitación y bueno, como usted lo acaba de mencionar, estoy en lo que es el trabajo de transportes y estamos ya trabajando, ya buscando ya y aplicando, valga la redundancia, los mecanismos de fiscalización que van a conllevar pues a que el transporte en hilo sea eficiente, puntual y de calidad. Bueno, para empezar, ¿cuál es la evaluación que usted ha hecho? ¿Cómo está en estos momentos el tema de transporte en esta provincia? Bueno, todo parte de una ordenanza que fue publicada en el 2009, que fue el plan de rutas, en el cual condenan a la ciudad de Moquegua a que los transportistas tengan como herramienta de trabajo las unidades M2, las combis. Y las combis pues no son unidades de servicio masivo. En ese sentido, ha hecho de que la ciudad de Moquegua pues tenga dentro de las unidades de transporte estas combis y aunado y agudizado al gran número de rutas que tiene Moquegua, que son aproximadamente 30, hace lógicamente que las vías se congestionen, ¿no? Y que las rutas sean cortas y que de alguna forma pues traiga congestión vehicular y que no se dé pues la calidad del servicio al usuario, ¿no? La incomodidad de muchas veces de lo mismo, ya que al abordar una unidad de combi, lógicamente que no tiene el pasadizo adecuado para que las personas estén pues paradas y al hacerlo en estas unidades, lógicamente que pone en riesgo a las personas, ¿no? Porque es una unidad que no está acondicionada para ello. Estas unidades están condicionadas solamente para tener personas sentadas. Perfecto. Bueno, el hecho de poder modificar, en todo caso, el tema de transporte de estas unidades a una unidad M3, estamos hablando de microbuses, ¿no? ¿Esto qué implicancia puede traer consigo? Porque lógicamente los transportistas ya en más de una oportunidad han venido indicando de que, bueno, por las condiciones económicas en las que están en estos momentos laborando, bueno, para ellos sería un poco difícil o imposible, tal vez el tema de renovación de flota o el tema de cambio de unidades vehiculares. ¿Cómo en todo caso se va a poder tratar este tema? Bueno, esto es una bomba de tiempo que se está generando, ¿no? Y que estamos tratando de que no estalle, en el sentido de que, lógicamente, que en estas actuales circunstancias, donde tenemos más de 30 rutas, y donde las mismas son rutas cortas que sinceramente hace de que si nosotros revertimos lo que es las combis a microbuses y que cada empresa de estas 33 rutas tengan microbús, lógicamente que no va a ser negocio para ellas, claro. Ni hablar, no va a ser negocio porque teniendo un microbús en una ruta corta, en estas 30 y tantas rutas, lógicamente que al transportista va a velar por sus intereses y lógicamente que no le va a convenir, ¿no? Porque no le va a ser rentable, ¿no? El tener microbuses en estas condiciones de las 33 rutas. Pero si fusionamos en un futuro inmediato, no estoy hablando del futuro inmediato, sino el futuro inmediato, se tiene que fusionar, ¿no? Moquegua para poder desarrollar este parque automotor máximo debe tener 8 rutas, no las 33 rutas. En ese sentido, rutas largas con microbuses que vayan de centros poblados, como por decir San Antonio, Samegua, Los Ángeles, Chenchen, etcétera, ¿no? Bajo un criterio, ¿no? De ruta que satisfaga las necesidades de la población. Entonces, ahí sí las M3 podrían ingresar 8 rutas
con unidades M3 microbuses, y esto haría de que nuestros usuarios tengan la calidad del servicio que se merece Moquegua, ya que nuestros escolares, nuestros universitarios podrían estar, ¿no?, en estos vehículos cuyos pasadizos están acondicionados a tener personas paradas, y eso lo exige la norma nacional de administración de transporte. Es decir, esta ordenanza que se dio el 2009 desnaturalizó el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, y pienso yo que la Procuraduría debería denunciar a aquellos políticos que aprobaron esta ordenanza desnaturalizando el Reglamento Nacional de Administración de Transportes y condenando a Moquegua a combis. La norma de tránsito dice muy claro, serán sancionados los funcionarios que emitan normas complementarias del transporte desnaturalizando la misma. Es decir, se ha desnaturalizado, se desnaturalizó. Claro. Y en ese sentido se tiene que denunciar a estos funcionarios que de alguna forma hicieron estos informes para que se dé esta ordenanza del 2009 que desnaturalizó lógicamente lo que es el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, y tenemos las consecuencias que están ahora, ¿no? Tenemos un parque automotor de combis que sinceramente congestiona las vías públicas, rutas, más de 33 rutas. Entonces lógicamente que tenemos que hacer algo, ¿no? Por parte de los transportistas no va a venir el cambio, porque a ellos no les va a convenir lógicamente en estas circunstancias tener microbuses. Por ahí dirán, no, que hemos hecho un estudio de mercado. Lógicamente que el estudio de mercado van a ser de ellos mismos, ¿no? Y este estudio de mercado, si no se simplifica de 33 rutas a 8, lógicamente que no va a convenir una M3, pero la exigencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace de que para el transporte urbano sean unidades microbuses M3. Lógicamente que algunas calles de Moquegua, no todas, casi el 10% podríamos decirlo así, no, las calles, la infraestructura urbana hace que muchas veces no puedan ingresar, pero hay excepciones, que sería lo mínimo, ¿no? El 10%, claro, pero no pues el 100%, ¿no? Entonces, claro, estamos trabajando en un proyecto mediato, no inmediato, pero lo inmediato estamos desarrollando, usted me permite sí, por supuesto. Bueno, el trabajo inmediato, lo que estamos desarrollando, ¿no?, ya con el parque automotor que tenemos ahora existente, que son más de 360 combis, más de 1.600 taxis, unidades de taxi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Fiscalizando. Lo que nos queda es fiscalizar, controlar y regular el transporte. En ese sentido, nosotros estamos tratando de que las unidades, los transportistas, las empresas de transporte cumplan con su ruta, cumplan con su itinerario, cumplan con su frecuencia, que tiene que ser cada 5 minutos, 6 o 7 minutos, con su horario, que es hasta las 21:30. En ese sentido, muchas de las empresas no cumplen con este horario, y a partir de las 20 horas, sobre pretexto de que sus choferes trabajan 8 horas, dejan a la ciudad abandonada a merced del piraterismo, que el mismo formal se convierte en informal a partir de las 20 horas. Bueno, y eso es lo que se ha visto, justamente tocando un poco el tema que usted lo manifiesta. Lo que se ha visto es que justamente a partir de las 8:30 de la noche, donde ya desaparecen, digamos, las unidades de transporte urbano de manera formal, bueno, aparecen incluso autos que prestan el servicio de colectivos, y esto claramente se ha notado en las inmediaciones del mercado central. Entonces, ¿cómo combatir esto? ¿Cómo ordenar este sector de transporte que evidentemente necesita pues ya que se pueda hacer de cumplir, ¿no? Hacer de cumplimiento especialmente la normatividad que se tiene en la actualidad, tanto por parte, en este caso, del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y lógicamente también por parte de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto? Claro, lo que nos queda a nosotros como sugerencia municipal es fiscalizar, ¿no? Lo que he acotado al inicio de mi programa, es medidas a largo plazo. Pero lo inmediato, lo que pide la población a su municipalidad, a los funcionarios, en este caso a los agentes de transportes, es puntualidad y cumplimiento de las rutas y de las frecuencias y de las unidades vehiculares al cual ellos han sido autorizados. Pero lamentablemente hay una sintomología por parte
de los algunos transportistas, de que si ellos están en la hora de almuerzo, no salen sus unidades, porque tiene que almorzar el chofer. Es decir, la hora de almuerzo significa que no contamos con unidades para el servicio de transporte. Los sábados igual y los domingos. En la autorización se indica muy claro, la que ellos han firmado, significa que ellos tienen que continuar con su ruta. Así no haya ni un pasajero, ellos tienen que continuar con su frecuencia, porque ese pasajero, ese solo pasajero que pueda haber, ¿no?, tiene un derecho, ¿no?, ganado, que es el servicio de transporte. Y no podemos nosotros, bajo esos pretextos, ¿no?, del refrigerio, de que no los domingos no hay demanda, o que los sábados, etcétera, no pongo mis unidades al servicio. Pues ellos estarían contraviniendo la autorización. Pero una sola persona que requiere ese servicio, ese señor requiere del servicio de transporte, ¿no? Y es ajeno a estas situaciones que se puedan dar y que están fuera de la norma y del cumplimiento que ellos deben de tener en lo que es el servicio de transporte, ¿no? Y cumplirlo, ¿no? Claro, y en algunos casos también se ha visto, lógicamente, también el cambio de ruta, ¿no? Hay unidades vehiculares que a veces no tienen la cantidad de pasajeros necesarios y lo que hacen es, se dan una vuelta adicional, ¿no? Cambian la ruta, salen de la ruta correspondiente, ingresan cuando ven por conveniente. Bueno, es una situación que, al margen de este tema, lógicamente también entendemos de que parte por una actitud en referencia a poder capacitar adecuadamente a los conductores y a los cobradores de estas unidades de transporte urbano. Claro, yo creo que aquí, en los 2 meses y medio que estoy, es el tema parte de la fiscalización, ¿no? En ese sentido, nosotros ya después de haber hecho un balance y un trabajo en el tema de la fiscalización, el haber controlado las rutas, el cumplimiento del horario, etcétera, vamos a sancionar. Ya son 6 empresas que van a ser sancionadas, cuyos vehículos van a ser inhabilitados. Como nunca hace 10 años, o desde que se promulgó este plan de ruta de 2009, ninguna empresa, mi estimado señor periodista, ha sido sancionada. Eso quiere decir que todo anda bien, que todos están cumpliendo su ruta, o han estado viniendo cumpliendo su ruta, etcétera. Algo totalmente fuera de la realidad. En ese sentido, como he dicho, a mí no me va a temblar la mano para firmar las resoluciones o los informes respectivos que vamos a nosotros a dar a la opinión pública la próxima semana, dando a conocer estas 6 empresas que han sido sancionadas por no cumplir con su horario, su frecuencia y su ruta y su flota vehicular. Y así todas las semanas seguiremos sancionando empresas que no cumplen. En ese sentido tenemos la fortaleza de la sociedad civil y tenemos el encargo también de nuestra primera autoridad, el doctor Hugo Quispe, que lo que nosotros tenemos que realizar un trabajo en pro de la ciudad, en pro del ciudadano, en pro de sus derechos, en pro de un servicio óptimo y de calidad. Y en eso estamos apuntando, señor periodista. Perfecto. Entendemos en todo caso de que todo este proceso que ya han hecho de evaluación va a traer consigo, lógicamente, una calendarización para poder ir ya tomando algunas medidas correctivas, tanto para el transporte de pasajeros en lo que corresponde a las combis, como también en los servicios, tanto que se tienen que regular dentro de horarios establecidos, como es el compromiso también que tienen muchas de estas empresas. ¿En qué plazo se pueden ver ya algunos resultados en este caso? Claro, lo que nosotros queremos es que se desarrolle en óptimas condiciones la calidad del servicio. Y la calidad del servicio significa lo que ya le he anunciado anteriormente. Pero tenemos un aliado al cual nosotros estamos llamando a este aliado estratégico, ¿no?, que es Indecopi. Indecopi es una autoridad de tránsito y de transporte. Indecopi ve la calidad del servicio, es decir, que cumplan su ruta, su frecuencia, que tengan su tarifario, que tengan los implementos de seguridad, etcétera, tal igual que transporte, ¿no?, que la municipalidad, pero también es un aliado que también nos va a ayudar en la fiscalización. En ese sentido, he conversado con representantes de Indecopi y nos ha dado su apoyo a fin de realizar operativos en pro de la calidad del servicio, en pro del horario que ellos tienen que desarrollar. Asimismo, estamos coordinando también un tipo de convenio con la Policía Nacional del Perú, ¿no?, a fin de tener a nuestra policía permanentemente en las acciones de control y fiscalización. Lo único que nos queda a nosotros, bajo una ordenanza que se dio del 2009, desnaturalizada, ¿no?,
cumplirla, ¿no? Cumplirla en ese sentido en lo que se refiere a la fiscalización. Nos queda la fiscalización, el control, y esperemos que las empresas se sensibilicen y cambien de actitud. No son dueñas de las rutas. Ellas no son dueñas de la ruta, son empresas que tienen una ruta que se les ha dado para el trabajo, pero en una ruta pueden haber 2 o 3 empresas, claro. No hay un monopolio de ruta. La municipalidad, de acuerdo a sus atribuciones, en una ruta podemos poner 3 empresas, si es que la primera no satisface las necesidades del usuario. Entonces, el empresario, el gerente de la empresa cree que son dueños de la ruta y que nadie puede entrar a su ruta, algo totalmente fuera de la realidad. La municipalidad, de acuerdo a la demanda o la ineficiencia, podríamos decirlo así, de algunas empresas que no cumplen su ruta, puede convocar bajo esa misma ruta otras empresas que puedan dar un trabajo con mayor responsabilidad y de atención al usuario. Perfecto. Algo también para acotar, señor Pinto, entendiendo de que de alguna manera va a haber la modificación posiblemente de rutas, se va a reformular todo este sistema de rutas para el transporte público en la provincia de Mariscal Nieto. ¿La entrega de las rutas será bajo algún proceso de licitación? ¿Será bajo una modalidad especialmente de poder tratar de reafirmar las rutas que están ya de alguna manera vigentes, o cuál va a ser el mecanismo para poder hacer la entrega de estas rutas una vez ya concluido todo este procedimiento? Ya, primero lo que nosotros estamos trabajando es en la actualización del plan de rutas, es decir, el statu quo, ¿no? de la modalidad de las unidades va a continuar. No, lo que estamos nosotros ahora haciendo un trabajo de actualizar las rutas, es decir, algunas rutas han sido ampliadas, modificadas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nosotros vamos a actualizarlo de acuerdo a la exigencia que se está dando a la Superintendencia de Transportes. Eso lo vamos a realizar de aquí a unos 15 días, vamos a presentar a la alta dirección para su revisión y posteriormente a la comisión consultiva, ¿no? En ese sentido vamos a desarrollar un trabajo inmediato, pero en el trabajo inmediato tenemos ordenanzas que vamos a poner en aplicación sobre rutas intersectoriales, que va a ser la ruta piloto de lo que va a ser la reforma del transporte. La ruta piloto va a ser una ruta con M3, con unidades microbuses, con rutas de centros poblados a intercentros poblados, que puede ser de San Antonio a Samegua, Los Ángeles, Chenchen, que sea el inicio, el poner en aplicación esta ordenanza que quedó dormida por muchos años y que la vamos a poner en aplicación, esta ordenanza donde se aprueban las unidades M3 y para una ruta intersector poblado, centros poblados. Esta ordenanza que la vamos a poner en ejecución va a ser el piloto de una reforma transitoria del cambio, ¿no? De la reforma del transporte. Y en ese sentido los transportistas, los empresarios no pueden condicionar la ciudad. Ya es tiempo que ellos ya vayan evaluando, sensibilizándose que a un futuro inmediato tienen que fusionarse. No tienen que fusionarse y cambiar sus unidades, no con este statu quo de 33 rutas, sino con 8 rutas que puedan, lógicamente, albergar a estos microbuses, que puedan darle la rentabilidad, lógicamente, al empresario de transporte, pero lo más importante, que puedan satisfacer la necesidad del servicio y de calidad, y de eso estamos apuntando. Es más, nosotros ya hemos realizado un informe para una modificación de lo que es la comisión consultiva de sus integrantes. Estamos ya con esta modificatoria que hemos presentado el informe respectivo, incorporar en la comisión consultiva a los alcaldes de los centros poblados, ¿no? A los alcaldes distritales, a fin de que ellos también tengan voz y voto conforme lo dispuesto por nuestro señor alcalde en lo que se refiere a los aportes que puedan dar en el tema de transporte. Entonces, en ese sentido estamos trabajando para incorporar también al Frente de Defensa en la comisión consultiva como representante también de la sociedad civil. También vamos a incorporar a la SUTRAN
y a Indecopi como veedor. En ese sentido vamos a tener un trabajo armonioso, articulado con estos representantes y poder articular la mejor fórmula de solución que vaya a lo que es el desarrollo del transporte que Moquegua se lo merece. Claro, es importante también poder dejar muy en claro los objetivos que se tienen del desarrollo de todos estos operativos. Ya casi en la parte final, superior Fernando Pinto, ¿cuál es el nivel de diálogo que se tiene hasta el momento con los transportistas en la provincia de Mariscal Nieto, entendiendo de que en algún momento también se va a tener que explicar y lógicamente sensibilizar a este sector para que también puedan acogerse y acondicionarse a estas nuevas medidas que se van a dar dentro del transporte? Claro, ya tenemos modelos de otras municipalidades que ya han hecho los cambios respectivos de unidades progresivamente, pero tiene que haber ya una coordinación expresa. Pero aquí lo que se trata es que los transportistas tienen que condicionarse a las reglas del transporte del municipio, no nosotros como municipio al transportista. Acá ha sido lo inverso, ¿no? La autoridad, la municipalidad se condiciona al transportista y no el transportista a las reglas del servicio de transporte que lo representa la municipalidad. Es algo que insólito, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es que se revierte eso, que el transportista se condicione a las reglas del Reglamento Nacional de Administración de Transportes y a las municipalidades. En ese sentido, ellos tienen que hacer los ajustes a mediano plazo. En ese sentido también nosotros en el tema de fiscalización y vamos a realizar los informes respectivos para realizar la homologación de inspectores, ¿no? Es decir, a los centros poblados, y con esto hemos tenido la conformidad de los alcaldes de los centros poblados y distritales a fin de que ellos asignan el personal y nosotros le damos la homologación a su personal como inspector de transportes, con todas las prerrogativas y las obligaciones que tiene la misma y la autoridad. Le vamos a dar el uniforme y con eso vamos a hacer de que los centros poblados tengan un inspector permanentemente, ¿no? Velando también por los intereses del servicio de calidad en su centro poblado, ¿no? Eso ya lo estamos articulando también a fin de que sea aprobado por la alta dirección. Y vamos a también en estos 15 días vamos a realizar una campaña de sensibilización al usuario del servicio de transporte, ¿no? Y la conformación de brigadas vecinales de transporte. El vecino también es vigilante con las empresas que deben de pasar y deben de recorrer por su zona. Vamos a encargarle también al vecino que llame a nuestros teléfonos, ¿no? Que vamos a ya instalar permanentemente a la oficina de fiscalización. Vamos a tener un teléfono con WhatsApp para que nos envíen fotos de las unidades que de alguna forma no cumplen con su frecuencia, su itinerario, su recorrido, su horario, y nosotros vamos a accionar de inmediato la fiscalización, porque aquí lo que ha faltado es fiscalización y control. Y en ese sentido nosotros vamos a realizar un trabajo articulado tanto con los vecinos a fin de que nos den también información de primera para poder nosotros articular un trabajo de fiscalización que conlleve a la dirección que vamos, al servicio al usuario, al servicio de calidad. No se les pide más de lo que está en las autorizaciones. Cumplir su horario, su frecuencia, sus unidades vehiculares, y yo creo que con ello hemos hecho bastante si nosotros sensibilizamos al transportista a que cumpla ello. Al último, lo que van a aplaudir este cambio por parte del transportista es la ciudad, son los ciudadanos, al cual nos debemos. Muy bien, vamos a ver entonces el desenvolvimiento y el desarrollo de todo este trabajo que se está planificando a través de la Subgerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Y yo en la parte final le agradezco, Superior Pinto, su presencia el día de hoy en el programa. Finalmente, un mensaje para los transportistas de la provincia. Bueno, sí, que vamos a trabajar de la mano. Hay muy buenos transportistas, tanto en el servicio de transporte urbano como en el servicio de taxi, buenos gerentes de empresas que también aplauden que la fiscalización que se está realizando, ¿no? Y que ellos nos van a acompañar también, porque hemos indicado que en las acciones de control y fiscalización vamos a invitar a los gerentes de la empresa para también que estén devedores en el tema, en las acciones de control, en los operativos que tengamos, y en ese sentido ellos también están de acuerdo de participar de los operativos en contra de aquellos
empresas que le sacan la vuelta a la norma y que aprovechan muchas veces el trabajo legítimo, el trabajo responsable de algunos empresarios, ¿no? Que están en algunas empresas y rutas y que cumplen, y que lamentablemente por unos cuantos malos conductores que no cumplen la ruta adecuada y que va en perjuicio de la ciudad.